¿Cómo están, amigos? Es una alegría estar nuevamente con ustedes en esta segunda temporada de Sin Tabú. Hoy en nuestro primer programa de esta temporada estamos contentos de hablar con ustedes de su sexualidad, de esas inquietudes, de esas dudas, de esos temores que por ahí andan albergados en la mente en relación a un tema tan delicado y que es un regalo de Dios, el sexo para la humanidad. Hoy día, por ejemplo, vamos a tocar el tema de mitos y verdades sobre el placer sexual. ¿Será que se han gestado algunas dudas, algunas inquietudes, algunas distorsiones en relación al placer sexual? ¿Esto es posible? ¿En qué contexto se ha dado? De esto nos va a hablar nuestro amigo de hoy. Él es Iván Balabarca, él es líder religioso a la vez de ser especialista en relaciones familiares. Iván, estamos muy contentos de tenerte aquí en Sin Tabú. Gracias por la invitación, Victoria. Y vamos a conversar, Iván, hablando un poquito sobre aquellos conceptos, aquellos mitos que se han dado sobre la sexualidad. Pero antes, defínenos qué es un mito. ¿Qué entendemos por mito? Un mito es aquello que no es cierto, es una leyenda, algo que el común, la más media, el común lo cree, pero no tiene un asidero fuerte, sólido. Puede estar descansando esto en creencias, en conceptos personales, en historias tal vez de alguna manera legendarias, cuentos que por ahí se hayan dado. ¿Esto es posible, Iván? Sí, claro que sí. También tiene que ver con la cosmovisión, es decir, con la manera en que una sociedad contempla los hechos, las vivencias, los hechos reales. ¿Y qué opiniones o mitos has encontrado en cuanto al placer en general? Antes de llegar al placer sexual, queremos un poquito hablar de la generalidad del placer en sí mismo. ¿Qué encontraste al respecto? Bueno, en la sociedad occidental tenemos pues el dualismo, ¿no? Que es que la carne es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, si es que la carne es mala, el sexo también es malo. Y esto no fue así desde un principio, sino que es herencia griega. La iglesia cristiana lo que hace es tomar el pensamiento filosófico griego, lo adapta al cristianismo y entonces surge una nueva tendencia judeocristiana que dice pues que la carne es mala, hay que lacerarla, hay que golpearla, por lo tanto el sexo también es malo. Incluso se pensaba que el pecado original de Adán y Eva fue el pecado sexual. ¿Y esa dualidad de la que tú bien nos hablas, tendrá alguna relación directa con la sexualidad? Claro que sí, el tema sexual desde que parte que es físico, entonces pues tiene que ver con lo pecaminoso, tiene que ver con lo malo, con lo que nos ata a esta tierra, según esa creencia popular. Sin embargo, la Biblia no habla de eso. Y más allá de la historia, más allá de estos orígenes en la dualidad del ser, queremos saber, Iván, ¿cuáles son aquellos mitos específicamente con el placer sexual? ¿Qué creencias has escuchado tú? ¿Qué comentarios hay al respecto de ello, tanto en hombres como en mujeres? De repente, en función a la edad, ¿qué etapa de la vida a nivel sexual se ha considerado como un mito? ¿Es la más placentera, la más llevadera? O contrariamente, ¿qué etapa de la vida o en qué género de los participantes es menos ventajoso? ¿Qué has encontrado? Hay varios mitos. Uno de ellos es que los hombres son más carnales que las mujeres. Otros dicen que las mujeres nunca van a llegar al placer sexual por su misma anatomía. Otro mito dice que los hombres solamente buscan tener sexo, nada más. O sea, son leyendas, cuestiones. Algunos dicen que el placer sexual solo se siente hasta que uno es adulto. Cuando uno llega a la ancianidad ya no se siente el placer sexual. ¿Y eso no es verdad? No es verdad. ¿Tú has encontrado en experiencias con diferentes varones o mujeres que se muestre de la misma forma, tanto en ellas como en ellos? El apetito sexual sigue siendo, existe hasta que llegue el momento de la muerte. El deseo sexual existe. Sin embargo, aunque la intensidad, la frecuencia disminuye, el placer sexual, el deseo sexual está. Y un mito más del que podríamos conversar, ¿tendrá relación con la inmoralidad? ¿De pronto tendrá relación con algún tipo de pecado que se esté gestando como mito, como creencia errada? ¿Qué opinas al respecto? Algunos quieren entrar en lo que son tríos sexuales, es decir, empezar a tener sexo con varias parejas para tener mejor performance sexual y entonces pues darle creatividad a la relación sexual en el matrimonio, lo cual pues también es un mito, ¿no? ¿Por qué? Porque el deleite sexual depende básicamente de cuál es mi visión del matrimonio. ¿No se necesitaría hacer algún tipo de lujuria, algún tipo de adaptación más allá de lo normal y lo esperado para llegar a disfrutar de un verdadero placer sexual? Claro.
Y quisiéramos saber, Iván, ¿qué entendemos por mecanismos, por recursos, por actividades, por medios que permitan que la pareja en el marco del matrimonio llegue a una eficiente, una deseada condición de placer sexual? Podríamos encontrar un poco el tema de las posturas, del estado anímico, de repente por ahí hablar de aquellas inconveniencias, cuidados que hay que tener. ¿Qué nos dirías al respecto? Bueno, para prepararse para el sentir placer sexual, pues va desde varios aspectos. Esto tendríamos que hacer un ecoacercamiento para ello. No solamente es el que ella piense, él esté dispuesto, sino el ambiente mismo. Si es que la habitación tiene la temperatura adecuada, si es que el lugar, el lecho es adecuado, si es que hay privacidad suficiente. De pronto también, si ellos tienen algún problema de salud, también va a afectar su desempeño sexual, su placer sexual, su goce sexual. También tiene que ver con las posturas sexuales, que ellos estén de acuerdo, los dos, en participar de ese tipo de postura. De pronto, tiene que ver también con las creencias que ellos traen de sus padres, ¿no? Qué es lo que piensan, qué es lo que ella dice, qué es lo que dijo el mamá, papá, a él y a ella. Es decir, no es simplemente decir el hombre está dispuesto siempre. No es. Eso es un mito. Eso es un mito. Así es. Es un tabú, una creencia. Tiene que ver más con todo el ser, que la pareja esté predispuesta y preparada para, ¿no? Dicen, Iván, que las damas necesitan una preparación mucho más amplia, más cuidadosa, un bienestar emocional óptimo, para que pueda tener un buen desempeño sexual. ¿Pasará lo mismo con los varones? ¿Esto es un tabú, es una creencia, es un error? ¿Qué es esto con los varones? Por la necesidad sensorial de las damas, de pronto es un poquito más elaborado el de que ellas se preparen. Por ejemplo, la mujer necesita tener un aroma agradable, ¿no? Tanto el hombre debe oler rico, ella debe oler bien, el ambiente en el que está debe ser agradable al olfato y además tiene que ser estimulada auditivamente más allá del tacto, ¿sí? Entonces, como el hombre normalmente es más directo, él es más visual, él ya está preparado con ver, la mujer pues hay que hablarle, entonces hay que prepararse antes, lo que dificulta que ella llegue con tanta prontitud como el hombre a estar dispuesto a tener relaciones sexuales. Entonces eso es lo que hace que la mujer, entre comillas, sea más lenta en llegar al deleite sexual. Eso nos lleva a pensar, ya que has tocado el tema desde la perspectiva de los varones, que el orgasmo en los varones puede tener una forma diferente, algunas implicancias, algunos elementos de control, como por ejemplo la regulación, la velocidad, el placer de la compañera. ¿Qué nos dirías al respecto de tener en cuenta en cuanto al orgasmo masculino? El principal órgano sexual es el cerebro. Depende de que él aprenda en el transcurso del matrimonio y de su quehacer sexual a manejar sus pensamientos, a controlarse, a fin de que lleguen los dos al orgasmo, no solamente él. Es muy fácil que el hombre llegue al orgasmo. La mujer es un desafío, entonces él debe lograr que ella llegue al orgasmo juntos o antes que él, y va a exigir de él muchas destrezas que va a ir adquiriendo con el paso de los años y de la práctica. ¿Y qué tanto así ocurre en las mujeres? Las mujeres, ¿qué implicancias, qué condiciones tendría que tener en cuenta ella en sí misma y el varón también, que es su compañero, su esposo, para poder llegar a esta situación anhelada, deseada, que es el orgasmo en las damas? Ella tiene que tener no solamente preparación a nivel de aromas, a nivel de olores, sino también a nivel auditivo, y además debe estar cómoda. No solo cómoda físicamente, sino cómoda con el ambiente, con la situación que generó el estar juntos. Por ejemplo, él le trajo un regalo, de pronto él tuvo un detalle con ella, él acostó a los niños, él ayudó a lavar los platos. Entonces algunas damas se estimulan con estas actividades y entonces se predisponen a. Esto nos lleva a pensar, Iván, y vamos a suponer un poquito una realidad en la que hay condiciones externas a la realidad del varón y de la mujer que podrían alterar el desempeño sexual. Se me ocurre el tiempo, por ejemplo. El cansancio sería otro. ¿Qué otros elementos encuentras tú que puedan hacer que el orgasmo no se alcance en ella o en él? Van desde elementos que pueden parecer irrisorios, como un temblor, ¿sí? Entonces,
se desencajó toda la situación, o hasta elementos muy comunes en un matrimonio, que el niño toque la puerta, ¿sí? O que los bebés despierten y lloren. Entonces, en el caso del hombre, el hombre podría continuar y puede decir esperen, que los niños esperen, pero la mujer ya no. Y en el caso del varón y la mujer, ¿a quién le resulta más fácil manejar esas situaciones imprevistas? Al varón. Él las puede controlar mejor. Lo que pasa es que el varón no es muy auditivo. El varón puede continuar sus actividades al margen de, puede decir no escucho y sigue. La mujer no, la mujer es más, tiene un acercamiento más ecológico total del tema. Ella va a escuchar todo lo que le rodee. Por eso es que las relaciones coitales generalmente se dan en la noche. ¿Por qué? Porque ya está todo en neutro, desde el mismo color de la noche, ya se dispone el cerebro a estar relajado. ¿Existe, Iván, la eyaculación femenina? Sí, existe la eyaculación femenina, que es no es como el hombre, ¿no? Que va a, como se dice vulgarmente, disparar semen o líquido seminal cargado con espermatozoides si es que no se ha hecho la vasectomía, sino que es una sustancia lubricante que la mujer va a ir generando para poder tener un mejor desempeño mecánico al momento del coito. ¿Es propio decirle eyaculación? ¿Por qué no decirle lubricación? De pronto, ya que cumple la función de lubricar. Bueno, el término lo adaptan, se acepta, se usa, entonces se da. Y a nivel del placer sexual, Iván, ¿será que encontramos algunas condiciones donde hay un sincronismo, un engranaje, una perfecta simetría entre el hombre y la mujer? ¿Esto es real? ¿Es un mito? Desde que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina, anatómicamente están predispuestos y diseñados para poder engranar, para poder encajar. Sin embargo, hay raras excepciones, ¿no? Y bueno, de las excepciones no se hacen reglas, en que pues la mujer tendría que tener una vagina muy estrecha, muy corta, o el hombre tener un pene muy grande, muy largo, para que haya algún tipo de asintonía en el momento de tener coito. O sea, a nivel estructural, a nivel biológico, nos va diciendo nuestro especialista de hoy, Iván Balabarca, terapeuta en familia, que no hay ningún tipo de diferencia en la estructura anatómica entre hombres y mujeres, siempre va a funcionar. De ahí que el tema de la infidelidad vaya más allá de simplemente el goce coital, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estructuras son las mismas, ¿sí? Va más allá. No es que el hombre sea carnal o tan carnal, o la mujer esta es tan carnal que buscó otra opción sexual en otro hombre, o el hombre en otra mujer, sino que va mucho más allá, es mucho más complejo el tema. ¿Cuál sería un caso de asincronía, más allá de lo estructural? Bueno, cuando él no la respeta, la insulta, no la valora, o se porta como un hijo más. Entonces ella por ahí descubre que hay un hombre que sí es un hombre, no quiere ser criado, quiere ser parte de, entonces se puede sentir atraída por él. Más allá de la estructura, las estructuras genitales son las mismas en todos los varones, pero en el caso de ella pues está buscando algo más que eso. Qué interesante todo lo que nos va diciendo Iván. Él es especialista en relaciones familiares y estamos muy encantados con todas las verdades que él nos va impartiendo a través de sus conocimientos en nuestro tema mitos y verdades sobre el placer sexual. Una de las cosas que queremos hablar contigo, Iván, es cuáles son aquellos mitos sobre el orgasmo múltiplo. ¿El orgasmo múltiple existe? ¿No existe? ¿En quién se encuentra más? ¿En varones? ¿En mujeres? ¿Qué nos dirías al respecto? El orgasmo múltiple generalmente se cita con que es para la mujer, porque la mujer puede tener varios orgasmos, puede llegar a tener 2, 3, 4 orgasmos en un mismo episodio de coito sexual. Y siempre y cuando el hombre, su esposo, sea capaz de no eyacular mientras ella tenga esos orgasmos. Eso demandaría una rendición física muy grande de parte del esposo, en el ejemplo que tú tomas. Y de parte de ella también. Ella aparentemente al natural es una mujer con orgasmos múltiples. Él tendría que ajustarse al nivel de demandas de ella. No es que la mujer, que haya mujeres que tiendan a orgasmos múltiples, sino que es
lo que se podría decir que responde ya más a la habilidad del esposo para que ella llegue a varios orgasmos. ¿Sí? No es que hay mujeres que tienen varios orgasmos de manera natural. Y ahora, el hombre solo puede tener un orgasmo. Después de eso tiene que esperar porque el pene se volverá flácido, tendrá que esperar pues unos 20 minutos o una media hora para volver a tener otro orgasmo. De esa manera sería la dinámica sexual en este tipo de pareja que bien nuestro especialista nos menciona como ejemplo. Así es, él tendría que esperar para tener otro orgasmo, pero como no puede tener varios orgasmos seguidos, entonces se dice que el hombre no puede tener orgasmos múltiples y la mujer sí. Iván, ¿habrá algunas consecuencias del placer sexual? Cuando el placer pasa a ser el placer en sí mismo, puede haber consecuencias. A esto hay una palabra antigua que hoy día no se usa mucho, es temperancia. Es decir, todo placer lícito tiene que tener límites. ¿Por qué? Porque si el placer lo buscamos constantemente, pues va a tener consigo desgaste. Podría llevarnos a algunas consecuencias. Así es. Puede haber pues problemas de aletargamiento en el pensamiento, problemas de cansancio. Estamos hablando del placer coital, sexual dentro del matrimonio. Puede haber incluso algún tipo de dolor, inflamación. Estas podrían ser consecuencias de algunos excesos. ¿Podrías diferenciarnos un poquito qué excesos se pueden encontrar más en el placer sexual desde las mujeres o desde los hombres? Vamos a distinguirlos uno de otro. Cuando se busca el placer sexual coital, es decir, pene-vagina, pues dependiendo si no ha habido un buen acercamiento, una buena preparación, puede haber inflamación del miembro o del órgano genital tanto del hombre como de la mujer. Pero si van más allá, si el sexo anal, sexo oral, entonces puede haber problemas posteriores como inflamación de la próstata, como descensos, inflamación de la vagina, etc. Muy bien, Iván, entendemos que estas dos son excesos en los que se podrían caer buscando placer sexual. Y de esto seguiremos conversando, no antes haciéndoles recordar que pueden dejarnos sus opiniones, sus inquietudes, sus preguntas al blog del programa, al correo electrónico o al Facebook. Volvemos en el siguiente bloque de Sin Tabú. Nuevamente sean bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa de hoy aquí en Sin Tabú. Este primer programa de la segunda temporada de nuestra serie de programas en los que seguiremos encontrándonos para hablar sobre tu sexualidad. Hoy, por ejemplo, hemos venido charlando con Iván Balabarca, él es especialista en relaciones familiares, sobre los mitos y las verdades sobre el placer sexual. Queremos continuar conversando con él, pero no sin antes invitarte a solicitar nuestra revista del programa Familia Feliz. Aquí podrás encontrar las mejores formas de hacer de tu hogar un hogar feliz. Solamente solicítala al blog del programa, al correo o al Facebook y de manera gratuita llegará hasta tu hogar. Continuamos hablando con Iván sobre este tema tan interesante. ¿Cuáles son esas creencias que se han formado en relación al placer sexual? Por ejemplo, se nos ocurre encontrar un poquito cuál es ese equilibrio en el matrimonio en relación al placer sexual. ¿Habrán algunos excesos, como ya tú nos mencionaste antes en el bloque anterior, que debemos cuidar para mantener un equilibrio en la pareja? Así es. La pareja tiene que estar de acuerdo en la frecuencia, incluso hasta en la intensidad del deseo y del placer sexual ejecutado en el marco de la familia, en el marco de la habitación. Y esos cuidados, el ser precavido de algunas posiciones que se puedan adaptar en pareja, pues han de ser evaluados, comentados, conversados con mucha horizontalidad. Va a depender también de qué valor le da el hombre a la mujer y qué valor también le da la mujer al hombre. Por eso es que el placer sexual es parte de un todo. Yo pienso que
una preparación para tener una relación sexual no empieza solamente unas horas antes. Eso es el resultado de una serie de actividades que se han venido dando incluso a lo largo de días. Las parejas pueden llegar a tener las relaciones coitales con su frecuencia propia. Hay parejas que tienen relaciones coitales 2 veces por semana, 3 veces por semana. Hay parejas que llegan a tener solamente coito 1 vez por semana. Sin embargo, si es que esto se hace muy largo, el tiempo de espera de 1 mes o 2 meses para tener relaciones coitales, se exponen pues a que pueda aparecer ese mismo elemento sexual, ese mismo elemento, llamémosle tentación, en uno de los dos. Tú muy bien nos estás ilustrando, Iván, de que las frecuencias de los encuentros sexuales en las parejas son indistintas en una u otra situación. ¿Podríamos decir que las parejas que tienen más encuentros sexuales tienen más placer sexual que aquellas que tienen menos encuentros? Así es. ¿Por qué? Porque ellos tienen el mismo episodio sexual donde hay pues una descarga enorme de serotonina, catecolaminas, feniletilaminas, que son drogas endógenas que el cerebro elabora y que nos hace sentir tan bien más seguido. Entonces pues las fuentes de placer sexual son más constantes y pues la mujer, el hombre mismo van a ser más felices en ese aspecto. A otra pareja que tienen su apetito sexual normal, pero 1 vez al mes. Entonces, pues, sería interesante si los dos tuvieran esa frecuencia. A veces pasa que él solamente quiere tener relaciones coitales 1 vez cada 15 días y ella tiene un apetito sexual mayor. Entonces, él tiene que responder ante su esposa y no puede negarse a sí mismo y tiene que cumplir con el derecho conyugal. ¿Y la continuidad, Iván, tendrá algún tema de definición en cuanto al placer sexual? ¿O de pronto va por el tema de la frecuencia? Quien tiene más seguido una experiencia tan maravillosa como el placer sexual estará en una condición de bienestar más constante. Pero los episodios de encuentro serán diferentes, o la plenitud es la misma aun cuando son más distanciados estos encuentros. No es periódico y sí, puede ser, aunque no es periódico, puede ser que se alcance el mismo placer sexual en una pareja que tiene relaciones coitales 1 vez al mes que otra pareja que tiene relaciones coitales 1 vez cada semana. Pueden tener, sin embargo, el hecho de que una pareja tenga placer sexual, tenga encuentros sexuales, también va a depender de cuánto trabajo hayan desarrollado. Si es una pareja que normalmente tiene su desempeño sexual 1 vez al mes, puede que por trabajo en un momento crítico dejen de tener relaciones sexuales por 1 mes porque están cansados, están desenfocados, están preocupados o simplemente no tienen tiempo para ello. ¿La Biblia menciona algo en relación al placer sexual? ¿Será que la palabra de Dios calla, enmudece ante esta realidad propia de una conducta tan humana que es creación del Señor? ¿Qué diría la Biblia en cuanto a este tema? ¿Habla algo de ello? La Biblia menciona mucho que el hombre debe ser fiel a su mujer y deben los dos deleitarse sexualmente. Podemos encontrar todo un libro de la Biblia, el libro de Cantar de los Cantares, dedicado solamente al placer y al goce sexual. Y este placer y goce viene de ambas partes, tanto de hombres como de mujeres, según la Biblia. Así es. La mujer no es un ser inferior al hombre, sino es un ser creado igual que él, y los dos están con los mismos derechos y deberes en cuanto a lo sexual. ¿Y podemos, Iván, encontrar algunos límites desde la palabra de Dios en esta connotación del placer sexual, los cuales deberíamos tener en cuenta, deberíamos cuidar? La palabra de Dios habla de algunos límites. Así es. Ahí dice que no debemos dejar de tener relaciones sexuales con la esposa a menos que sea por un corto periodo y de mutuo acuerdo. Es decir, el que en una pareja uno de los dos castigue al otro, entre comillas, negándose a tener relaciones sexuales, está visto muy mal a la vista de Dios. Tienen que los dos tener relaciones coitales con la frecuencia que la pareja tenga. Otra cosa también que la palabra de Dios dice es que deben ser fieles. Es decir, el hombre debe ser monógamo y la mujer también.
Estos consejos que tú nos das, Iván, son muy pertinentes para nuestra sociedad, para nuestro medio. Y estamos seguros que más de uno de los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven van a tener muy atesorado, puesto que les interesa lo que la Biblia dice en relación al placer sexual. ¿Alguna otra cosa más que tú hayas encontrado desde la recomendación bíblica en cuanto al placer sexual? Que el hombre debe tratar con mucha delicadeza a la mujer. Eso es parte del deseo sexual, del placer sexual. Y cuando leemos y estudiamos el libro Cantar de los Cantares, vamos a descubrir que el hombre le habla mucho a la mujer en el tema del placer sexual. Es decir, para que la mujer llegue al clímax es necesario que él le hable mucho. ¿Quién de los dos tendría que tener más apertura por la cantidad o la calidad de los consejos que la Biblia da? ¿Más las mujeres, más los varones? ¿Qué has encontrado? El hombre. El más es el hombre quien debe escuchar más los consejos, ya que están dados específicamente para él, ya que es la voluntad de Dios que el hombre se constituya líder del hogar, no solamente en el tema de las finanzas, sino también en el tema sexual y en el tema incluso de representatividad. Eso, ¿será que hay una representación que la Biblia nos transmite en cuanto a la relación de pareja? Lo que pasa es que la Biblia dice que el hombre debe ser cabeza de la mujer, pero no es que la sujete, la domine, la sojuzgue, sino que la mujer, cuando es bien tratada, es cuidada, es comprendida, es valorada, entonces naturalmente quizás la palabra va a sonar y se puede malinterpretar. Naturalmente se va a someter al hombre, pero siempre y cuando el hombre la cuide, la valore, le dé su lugar. Muy bien, Iván, estamos muy encantados con todo lo que él nos está compartiendo sobre los mitos y verdades sobre el placer sexual. Para terminar nuestro programa, Iván, quisiéramos que tú, de repente, a la luz de la palabra de Dios, de todos los conocimientos, las experiencias vividas en función a otras parejas que él ha atendido, acompañado, ¿qué consejo nos darías, qué recomendación, qué reflexión nos dejarías en cuanto a estos mitos y verdades que hay en función al placer sexual? La palabra de Dios dice que debemos tratar a la mujer como delicada gacela. Es decir, tenemos que pensar que ella no es otro hombre. Es una mujer que piensa diferente, tiene una aproximación diferente al tema del sexo que el varón. Y entonces a la mujer hay que amarla no como nosotros queremos, sino como ella necesita ser amada. ¿Y todas las mujeres necesitan la misma forma de amor? En general, sí. Es decir, que haya un acercamiento higiénico, saludable, respetuoso, pero más allá de eso, la preparación para tener más placer sexual va a depender también de las características, de la educación de ella, del background, del mundo que tenga. Iván, estamos muy encantados con todo lo que tú nos has compartido hoy y nos gustaría, a manera de cierre, de conclusión, alguna idea central que tú nos quieras dar a la luz de la Biblia. Quisiéramos saber qué dice ella sobre el placer sexual. Permíteme abrir la Biblia en Proverbios, capítulo 5. Dice ahí en el versículo 17, esas aguas son para ti solo, no para compartirlas con gente extraña. Bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, con esa cervatilla amada y graciosa, sacíate de sus caricias en todo tiempo, recréate siempre con su amor. Y aunque el texto bíblico lo plantea para el hombre, también se puede plantear para la mujer. Es decir, el derecho conyugal y el placer conyugal es lícito en el matrimonio. No tiene que ser restringido, pero sí regulado en el marco de la temperancia. Muchas gracias, Iván, por haber venido hasta este primer programa de la segunda temporada de Sin Tabú. Estamos encantados de haber compartido con él el tema de hoy, mitos y verdades sobre el placer sexual. Recuerda que tus preguntas, tus inquietudes, tus comentarios serán bienvenidos al escribirlos en el blog, en el correo electrónico o en el Facebook del programa. Nos vemos en el siguiente programa de Sin Tabú.